Hola, ¿cómo estás? Hoy iniciaremos una nueva unidad que hemos titulado La maravilla del agua. Probablemente te preguntes, ¿y por qué lo titularon? ¿Por qué titularon la unidad de esa manera? ¿Por qué dicen que el agua es una maravilla? Si el agua aparentemente es algo común, es un compuesto, es una sustancia con la que interactuamos todos los días. Pero quizás por eso mismo el agua sea una maravilla. Para comenzar, te hacemos ver que el agua es una de las pocas sustancias que en la naturaleza se encuentra en los tres estados de agregación. En esta diapositiva tú puedes observar que el agua está en estado líquido en el mar, en estado sólido en el iceberg, y también sabemos hay agua en la atmósfera en la forma de vapor. Y el agua también tiene otras propiedades interesantes que justamente puedes observar en esta misma lámina. El agua es una de las pocas sustancias que en estado sólido es menos densa que en el estado líquido. Y es por esa misma razón que el iceberg que tú ves en la diapositiva está flotando en el agua. Ya lo decíamos, el agua es una sustancia común con la que interactuamos a diario. Es la responsable de que nuestro planeta Tierra se vea azul desde el espacio. Y eso es porque el agua cubre el 70% de la superficie del planeta. Fíjate que nosotros somos seres de agua, puesto que el 60% de nuestra masa corporal es agua. Sí, piénsalo. El líquido citoplasmático en las células es una solución acuosa. La sangre es una solución acuosa. A través de la orina nosotros eliminamos exceso de líquido. El líquido linfático también es una solución acuosa. El agua entonces es fundamental para la vida porque es el medio en el cual se desarrollan los procesos metabólicos más importantes. Ya vas comprendiendo, creo, que el agua es una maravilla. Ya lo decíamos, el agua es una de las pocas sustancias que en estado sólido es menos denso que en el estado líquido. ¿Qué es lo normal? Que en una sustancia el estado sólido sea más denso y por lo tanto en el estado líquido se hunda. No ocurre eso con el agua. Sí ocurre en el benceno, que es una sustancia orgánica. Fíjate que esta gráfica está presentando el comportamiento de la densidad en función de la temperatura. Y puedes ver que en el caso del hielo, mientras menor es la temperatura, mayor es su densidad. Pero una vez que llegamos a los 0 grados Celsius, en ese sentido la densidad va disminuyendo a medida que aumenta la temperatura. Cuando llegamos a los 0 grados Celsius se produce un cambio brusco en este comportamiento y a medida que se funde el hielo, la densidad aumenta. Es más, la densidad a medida que seguimos aumentando la temperatura crece hasta llegar a un máximo a los 4 grados Celsius donde el agua tiene una densidad cuyo valor es exactamente 1 gramo por centímetro cúbico o 1 gramo por mililitro. Luego la densidad comienza a disminuir. Nótese por favor cuál es la graduación que tiene esta escala. Se están marcando aquí variaciones del orden de la 10 milésima. Pero no es el único comportamiento extraño o anómalo del agua. Ocurre que el agua es una sustancia relativamente liviana. Tiene un peso molecular igual a 18 gramos por mol. Es incluso más liviana que el nitrógeno gaseoso, que tiene un peso molecular de 28, y aún más liviana
que el dióxido de carbono, que tiene un peso molecular igual a 44. Pero ocurre que estas últimas sustancias son gases, y el agua, siendo tan liviana, es un líquido. Y no es un líquido más, es uno de los líquidos que tiene mayor punto de ebullición. A una atmósfera este punto de ebullición es igual a 100 grados Celsius. Y tiene un punto de congelación igual a 0 grados Celsius. Sabemos que el agua cuando se congela se expande. Claro, tú has hecho el experimento, has llenado una botella de vidrio con agua y la has puesto en el congelador. Ves que cuando el agua se congela, la botella de vidrio se rompe. Eso es porque la misma masa en estado sólido requiere ocupar un mayor volumen. Eso es precisamente lo que está presentando esta gráfica. A medida que disminuye la temperatura, la densidad baja considerablemente. La densidad baja porque el agua requiere mayor volumen para arreglarse en el estado sólido. Y surge aquí la pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Por qué el agua presenta este comportamiento anómalo? Precisamente ese es uno de los objetivos de esta unidad, responder a esta pregunta. ¿Por qué el agua presenta este comportamiento anómalo? La respuesta la encontramos nuevamente en la estructura molecular. Tenemos que revisar nuestra descripción del enlace covalente. Nosotros hemos dicho que en el enlace covalente los átomos comparten un par de electrones. Esa descripción es la que tenemos que perfeccionar. La verdad de las cosas es que los átomos, más que compartir ese par de electrones, lo están disputando, están peleándose ese par de electrones. Imagínate una batalla o una competencia de tirar la cuerda en que tienes dos equipos luchando por quién se lleva la mayor parte de la cuerda. Eso es lo mismo que ocurre en un enlace covalente. Los átomos están disputando ese par de electrones. Y claro, si los átomos tienen igual fuerza de atracción, entonces la repartición de ese par de electrones va a ser equitativa y uniforme, tal como se muestra en esta diapositiva. Te llamará la atención la nube que estamos presentando en ella. Sí, lo que estamos mostrando aquí es una densidad de probabilidad de hallar el par de electrones en el espacio. Cada punto es un lugar probable donde podemos encontrar a un electrón. Y lo que nos está diciendo esta gráfica es que en toda esta zona podríamos encontrar al par de electrones y, en definitiva, es tan probable encontrarlo sobre o alrededor de este núcleo como alrededor de este otro núcleo de hidrógeno. Pero, ¿qué ocurre cuando el enlace covalente se produce entre dos átomos diferentes? Es más, entre dos átomos que van a tener distinta fuerza o distinta capacidad de atraer ese par de electrones. Bueno, eso justamente ocurre en el caso del cloruro de hidrógeno. El cloro tiene mayor capacidad de atraer el par de electrones hacia su núcleo. Eso significa entonces que el par de electrones va a tener una mayor probabilidad de encontrarse alrededor del núcleo del cloro que alrededor del núcleo de hidrógeno. Y eso implica que de alguna manera el átomo de cloro está quitando, está restando carga negativa sobre el átomo de hidrógeno. Y por ese motivo es que este enlace covalente es un enlace covalente polar. Sobre el núcleo de hidrógeno tendríamos una mayor densidad de carga negativa y al quedar el átomo de hidrógeno desprovisto de electrones,
quedaría sobre él una densidad de carga positiva. Esta es la letra griega minúscula delta. Y esa letra está indicando que sobre ambos átomos no se está generando una carga eléctrica total, sino que lo que se está obteniendo aquí es una fracción de carga eléctrica. Tenemos una fracción de carga eléctrica negativa y aquí una fracción de carga eléctrica positiva. Si fueran cargas netas, esto ya dejaría de ser un enlace covalente para convertirse derechamente en un enlace iónico. Lo que estamos diciendo acá es que en este enlace covalente hay una transferencia parcial de electrones de un átomo a otro. Como el enlace covalente es polar, entonces a este enlace covalente vamos a tener asociado una cantidad o una entidad física que recibe el nombre de momento dipolar. Esta entidad física da cuenta de cuál es la diferencia de polaridad en el enlace. Más que la diferencia, la polaridad del enlace. Y esta entidad física es una entidad vectorial. Eso significa que además de magnitud, tiene dirección y sentido. La magnitud de este momento dipolar depende de la magnitud de estas densidades de carga o de estas fracciones de carga y de la distancia que las separa. La dirección del momento dipolar es igual a la dirección del enlace. Esto es, el momento dipolar siempre será paralelo al enlace y el sentido va siempre desde el polo positivo hacia el polo negativo. De eso es muy fácil acordarse, puesto que la cola de la flecha precisamente forma el signo positivo. Entonces, para representar esta polaridad del enlace covalente, vamos a usar este momento dipolar. Ahora bien, esta situación de transferencia parcial de electrones de un átomo a otro da lugar a un nuevo concepto en la química, que es el concepto de electronegatividad, acuñado por el químico Linus Pauling, muy importante en la historia de la química. La electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer los electrones enlazantes hacia su núcleo. Repito, la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer los electrones enlazantes hacia su núcleo. La electronegatividad entonces se manifiesta únicamente cuando el átomo está participando en un enlace covalente. Mediciones de la electronegatividad muestran que el elemento más electronegativo de la tabla periódica es el flúor. Le sigue el oxígeno y luego el nitrógeno y el cloro. Aquí es donde tenemos a los elementos más electronegativos. No nos debe extrañar esto, pues sabemos que el flúor, por ejemplo, estando en el grupo 7 de la tabla periódica, tiene una gran tendencia a atraer electrones hacia sí mismo para poder completar la estructura de gas noble. La electronegatividad presenta tendencias claras en la tabla periódica. En general, a medida que avanzamos hacia la derecha en un periodo, la electronegatividad aumenta. Y a medida que ascendemos en un grupo, la electronegatividad también aumenta. Aquí esta tabla presenta algunos valores característicos y vemos el flúor tiene una electronegatividad igual a 4.0.
Te preguntarás, ¿y cuáles son las unidades de la electronegatividad? La verdad es que la escala es relativa, por lo tanto no tiene unidades. El oxígeno 3,5, el nitrógeno y el cloro con un valor de electronegatividad igual a 3. Y fíjate que el hidrógeno tiene una electronegatividad igual a 2,1. O sea, entre el oxígeno y el hidrógeno hay una diferencia de electronegatividad muy importante. Entonces, ¿qué ocurre en el agua? En el agua tenemos dos enlaces entre oxígeno e hidrógeno. Ya hemos visto que debido a la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno, aquí se va a generar un enlace covalente polar. Repito, a causa de la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno, el enlace covalente entre ellos será un enlace covalente polar. Sobre el hidrógeno tendremos el polo positivo y sobre el oxígeno el polo negativo. El oxígeno atrae los electrones hacia su núcleo. Y esta polaridad en el enlace está representada por un momento dipolar. Este vector que va desde el hidrógeno al oxígeno siendo paralelo al enlace. Y tenemos aquí otro enlace covalente polar al que está asociado este momento dipolar cuya dirección y sentido puedes observar en la diapositiva. Estas son cantidades vectoriales. Las podemos sumar entre sí para obtener un momento dipolar neto para la molécula. Cuando tú haces la suma vectorial, obtienes que el momento dipolar neto tiene la dirección que se muestra aquí en la diapositiva, que va desde los hidrógenos hacia el oxígeno, y esto nos está diciendo que la molécula de agua podríamos representarla perfectamente como un dipolo eléctrico. El análogo a un imán. Tú sabes que un imán tiene polo norte, polo sur. Si juntamos dos imanes por el norte o los dos imanes los acercamos por el sur, va a haber una repulsión. Si en cambio un imán ofrece el polo norte al polo sur de otro imán, se va a producir una atracción. Bueno, asimismo se comportan las moléculas de agua y va a haber una interacción electrostática importante entre ellas. En consecuencia, ¿qué condiciones se requieren para que una molécula sea polar? Que tenga enlaces covalentes polares y que la geometría molecular sea asimétrica, de manera que estos momentos dipolares no se anulen, sino que se refuercen en algún sentido. Tú te estarás preguntando, ¿esto me parece? O estarás pensando que esto te parece demasiado químico, quizás, ¿no? Demasiado detalle. ¿Qué importancia podrá tener? Bueno, es que es este comportamiento de molécula polar el que explica las propiedades anómalas. De hecho, tú puedes comprobar en tu casa de manera muy sencilla que la molécula de agua es un compuesto polar. Te invitamos fuertemente a que realices este experimento. Frota un globo sobre una piel. Eso inducirá en la superficie del globo una carga eléctrica. Si ese globo cuya superficie está cargada lo acercas a un delgado chorrito de agua, vas a observar que el globo será capaz de desviar la dirección de ese chorro de agua. ¿Y eso por qué? Porque las moléculas de agua van a cambiar su orientación de manera de exponer
sus polos positivos hacia esta carga negativa que está sobre el globo. Esta es una evidencia sencilla de que la molécula de agua es un compuesto polar y el hecho de que sea polar es lo que explica sus propiedades anómalas. Probemos los aprendizajes que has obtenido en la explicación anterior. Te invito a que resuelvas este ejercicio. Señala para cada par de átomos el tipo de enlace que formarán. Para resolver este ejercicio necesitas tu tabla de electronegatividades. Puedes usar la tabla que aparece en la presentación PowerPoint o puedes usar los valores de electronegatividades que también se indican en tu tabla periódica. Bueno, aquí tenemos que señalar si los enlaces son covalentes, polares o apolares. En el caso de la letra A, tenemos un no metal hidrógeno y otro no metal azufre. Sabemos que entre dos elementos no metálicos se va a formar un enlace covalente. Ok, eso ya está claro. Debemos ahora determinar si el enlace covalente será polar o apolar. Bueno, ocurre que esa polaridad depende de la diferencia de electronegatividades de los átomos. En tu tabla verás que el hidrógeno tiene una electronegatividad igual a 2,1 y el azufre tiene una electronegatividad igual a 2,5. Fíjate que la diferencia de electronegatividad es igual a 0,4. Probablemente tú digas, bueno, hay una diferencia, entonces el enlace covalente es polar, pero alto. Es necesario especificar lo siguiente. Si la diferencia de electronegatividad es menor o igual que 0,4, vamos a tener un enlace covalente apolar. Y si la diferencia de electronegatividad es mayor que 0,4, entonces en ese caso vamos a tener un enlace covalente polar. Bien, ahora está claro entonces. Como la diferencia de electronegatividad en este caso es de 0,4, este enlace covalente será apolar. ¿Qué ocurre entre el carbono y el oxígeno? El carbono tiene una electronegatividad de 2,5 y el oxígeno tiene una electronegatividad de 3,5. Aquí la diferencia de electronegatividad es igual a 1 y por lo tanto el enlace covalente sí es polar. ¿Qué ocurre entre el sodio y el cloro? ¿Es polar o apolar el enlace? Cuidado, no caigas en la trampa. ¿El sodio y el cloro forman un enlace covalente? Correcto, la respuesta es no. Porque el sodio es un metal y el cloro es un no metal. Entre estos dos átomos, entre estos dos elementos se forma un enlace iónico. Y claro, el enlace iónico es polar por excelencia, porque entre el sodio y el cloro vamos a obtener el cloruro de sodio, donde el cloro va a tener una carga negativa neta y el sodio va a tener una carga positiva neta. En este caso no corresponde la clasificación de polar o apolar. Eso corresponde únicamente cuando el enlace es covalente. Bueno, te invito a que resuelvas los siguientes ejercicios
Y también sería muy bueno que indicaras cuál es la dirección del momento dipolar asociado. Por ejemplo, en este caso, entre el hidrógeno y el azufre, el momento dipolar va a tener esta dirección. El momento dipolar siempre va del elemento menos electronegativo hacia el elemento más electronegativo. Sé que lo harás bien. Suerte. Ahora te proponemos un ejercicio de mayor complejidad. Debes determinar si estas sustancias son polares o apolares. Vamos a comenzar trabajando con el dióxido de azufre. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar su estructura de Lewis, incorporando la geometría. En estos ejercicios la geometría molecular tiene un rol, juega un papel muy importante. Bueno, me imagino que ya estarás experto en esas materias, por lo tanto, no dudarás en escribir esta estructura. Y aquí un doble enlace entre el azufre y el oxígeno. Y tú sabes que este dióxido de azufre además forma una estructura resonante y también sabes que este ángulo es del orden de los 120 grados. Bueno, lo primero que tenemos que resolver es si los enlaces oxígeno-azufre son enlaces covalentes polares o apolares. Revisa en tu tabla. El oxígeno tiene una electronegatividad de 3,5 y el azufre una electronegatividad de 2,5. Entonces, ¿es polar o apolar? La diferencia de electronegatividad es igual a 1, mayor que 0,4, por lo tanto vamos a tener aquí un enlace covalente polar. La densidad de carga negativa sobre el oxígeno y la densidad de carga positiva sobre el azufre. Y el momento dipolar asociado a este enlace será el vector que va desde el azufre hacia el oxígeno. En el caso del otro enlace también tenemos un enlace covalente polar. También la densidad de carga negativa está sobre el oxígeno y la densidad de carga positiva sobre el azufre. Por lo tanto, tendremos aquí otro vector, otro momento dipolar, que va desde el azufre hacia el oxígeno. Para determinar si la molécula es polar o apolar, debemos hacer la suma vectorial de estos momentos dipolares. Quizás no tengas claro cómo hacer esta suma vectorial. Probablemente no te acuerdas del procedimiento o no lo conoces. Entonces te propongo una forma muy sencilla de obtener el resultado. Imagina que tienes un objeto y este objeto deseas arrastrarlo. Por lo tanto, tiras de él con una cuerda en esa dirección y un amigo tuyo tira de una cuerda en esa otra dirección. Dime, ¿hacia dónde crees que se va a mover ese objeto? Si ambos, tu amigo y tú, están tirando de ese objeto exactamente con la misma fuerza, ¿hacia dónde se va a dirigir? ¿Tiene la respuesta? Perfecto. Es hacia abajo. Ese es, entonces, el resultado de esta suma vectorial. Lo mismo ocurre aquí. ¿Cuál es el resultado de sumar esos dos momentos dipolares
de cada uno de los enlaces, el resultado es un momento dipolar que va desde el azufre hacia el oxígeno. Y en consecuencia, tenemos que la molécula dióxido de azufre es una molécula polar. Veamos el otro caso, el del dióxido de carbono. Tú sabes que el dióxido de carbono tiene esta estructura. Es una molécula lineal y entre el carbono y el oxígeno se forman enlaces covalentes, dobles, múltiples. Bueno, queremos determinar si la molécula es polar o apolar y lo primero que tenemos que hacer es ver si cada uno de estos enlaces es polar o apolar. Necesitamos electronegatividades, la del oxígeno 3,5, la del carbono 2,5. La diferencia de electronegatividad es 1, por lo tanto el enlace covalente es polar. Tenemos sobre el carbono una densidad de carga positiva, sobre cada oxígeno una densidad de carga negativa. O sea, aquí tenemos dos densidades de carga positiva. Los momentos dipolares asociados irán desde el carbono hacia el oxígeno. Bien, esta es una molécula que tiene enlaces covalentes polares, pero la molécula como un todo, ¿es polar? ¿Es apolar? Tenemos que hacer la suma vectorial. ¿Cuál es el resultado? Si tienes aquí un objeto, una mesa, por ejemplo, y tu amigo tira de este lado, tú tiras desde el otro, con la misma fuerza, ¿qué pasará con el objeto? ¿Se va a mover? Exacto, la respuesta es no. Y eso está indicando que el momento dipolar del dióxido de carbono es cero, el momento dipolar neto, el momento dipolar de la molécula. Por lo tanto, la molécula dióxido de carbono es una molécula apolar. A diferencia de la molécula dióxido de azufre, que es polar. Ahora, veamos el caso C, el del sulfuro de hidrógeno. Tenemos que la estructura es análoga a la del agua. Reemplazamos el átomo de oxígeno por el átomo de azufre. ¿Es polar o apolar? Probablemente estés tentado de responder es polar porque se parece a la del agua. Pero lo primero que hay que hacer es ver si los enlaces covalentes son polares o apolares. Hidrógeno, electronegatividad 2,1. Azufre, electronegatividad 2,5. La diferencia es 0,4. En consecuencia, este enlace covalente es apolar y este otro enlace covalente también es apolar. Si los enlaces covalentes son apolares, nada que hacer. Automáticamente el momento dipolar neto será 0 y la molécula también será apolar. Aplica estos conceptos, estas descripciones en los otros problemas. Sé que te irá bien. Suerte. Y ahora te proponemos un nuevo ejercicio en el que buscamos que apliques el concepto de sustancia polar o sustancia apolar para predecir una propiedad física tan importante como el punto de ebullición. Tenemos aquí dos isómeros geométricos. Son dos sustancias que tienen exactamente la misma composición química. Ambos son dicloroeteno. Ambas sustancias son planas. En torno a cada carbono tenemos una geometría triangular plana. Pero ¿cuál es la diferencia? La orientación relativa
de los átomos de cloro en la molécula. En el primer caso, compuesto trans, los átomos de cloro están en posiciones opuestas. En el segundo caso, compuesto cis, los átomos de cloro están hacia el mismo lado de la molécula. Y la pregunta que te hacemos es, ¿cuál de estas dos sustancias tiene el mayor punto de ebullición? Te recuerdo que la ebullición es el proceso físico en el que una sustancia cambia de estado líquido a estado físico. Mientras más retenidas estén las moléculas en el estado líquido, mayor va a ser su punto de ebullición, pues se va a necesitar mayor energía para vencer esas fuerzas que la están reteniendo en este estado. Para que una molécula, una sustancia, pase del estado líquido al estado gaseoso, se necesita energía. Y esa energía tiene que ver principalmente con aquella energía que se necesita para vencer estas fuerzas que la mantienen unida, que la mantienen siendo parte del estado líquido. Bueno, ¿y qué tipo de fuerzas son estas? Son fuerzas atractivas de tipo electrostático. Exacto. Una sustancia que es polar, en general, una sustancia que es polar va a tener un mayor punto de ebullición que aquella sustancia que es apolar. Bueno, entonces ahí está la clave. Debemos determinar si estas sustancias son polares o apolares. El procedimiento, ya lo vimos. En primer lugar, tenemos que ver si los enlaces individuales son polares o apolares. Y para esto necesitamos los datos de electronegatividad. En el caso del carbono, tenemos una electronegatividad de 2,5 y en el caso del cloro una electronegatividad de 3,5. Por lo tanto, hay una diferencia de electronegatividad igual a 1 y eso implica que el enlace covalente carbono-cloro es polar y va a tener un momento dipolar asociado que irá desde el carbono hacia el cloro. Y aquí, en el caso de este otro enlace, carbono-cloro, tendremos un momento dipolar que irá desde el carbono hacia el cloro. Estos momentos dipolares tienen exactamente la misma magnitud. Aquí se repite la situación, lo que cambia es la orientación de estos momentos dipolares. Pues bien, cuando hacemos la suma vectorial de esos momentos dipolares, ¿cuál es el resultado? Te recuerdo, imagina que estás tirando de un objeto con cuerdas. ¿Cuál es el resultado? Las fuerzas, o los vectores, se anulan. Y por lo tanto, el momento dipolar neto será 0. Y tenemos aquí una sustancia apolar. En el caso del compuesto cis, estos dos vectores se refuerzan en la vertical. Ese sería el vector resultante, un momento dipolar que va desde el carbono hacia los átomos de cloro. Y por lo tanto, podemos decir que el compuesto cis es un compuesto polar. ¿Cuál de las dos sustancias tiene un mayor punto de ebullición? Exacto. Tal como habíamos señalado, el cis-dicloroeteno tendrá un punto de ebullición mayor que el trans-dicloroeteno. Moléculas polares tienen mayores puntos de ebullición. Esta gráfica releva una propiedad física del agua particularmente importante y particularmente singular. El agua tiene un punto de ebullición bastante alto. Mira,
Analicemos esta gráfica que nos está mostrando los puntos de ebullición de los compuestos de hidrógeno que forman los elementos del grupo 4, del grupo 5, del grupo 6 y del grupo 7. Este punto, o la línea verde, corresponde a los puntos de ebullición de los compuestos de hidrógeno que forman los elementos del grupo 4. Este punto de ebullición corresponde al hidruro de estaño. Este punto al hidruro de germanio. Este de aquí al silano y este de aquí al metano. Y tú puedes ver que a medida que ascendemos en el grupo o vamos disminuyendo el periodo, el punto de ebullición disminuye. ¿Y esto cómo podemos explicarlo? Bueno, todas estas moléculas son apolares y por lo tanto el punto de ebullición depende únicamente del peso molecular. A medida que aumenta el peso molecular, aumenta el punto de ebullición o viceversa. Veamos el caso del grupo 5 que está representado por esta curva en azul. Tenemos el punto de ebullición del hidruro de antimonio, el punto de ebullición de la arsina, el punto de ebullición de la fosfina y aquí el punto de ebullición del amoníaco. ¿Y qué vemos? Que como en el caso anterior, a medida que ascendemos en el grupo, es decir, a medida que disminuye el peso molecular del hidruro, el punto de ebullición disminuye, pero se produce un repentino y brusco quiebre en esta tendencia cuando llegamos al amoníaco, pues el punto de ebullición del amoníaco es más alto que el de las otras sustancias. Y algo muy similar observamos en el grupo 6. Desde el hidruro de teluro al sulfuro de hidrógeno se da la tendencia esperable a menor peso molecular, menor punto de ebullición. Pero ocurre que el agua quiebra y vaya cómo lo hace esta tendencia teniendo un punto de ebullición igual a 100 grados Celsius. Si nosotros prolongásemos esta curva de manera de cortar la ordenada, tendríamos para el agua un punto de ebullición cercano a los menos 70, menos 75 grados Celsius. En el caso del grupo 7 vemos lo mismo. Desde el yodo al cloro, el punto de ebullición va disminuyendo, porque las sustancias van teniendo menor peso molecular, pero el fluoruro de hidrógeno, siendo aún más liviano, tiene un punto de ebullición más alto. Y entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Bueno, sabemos, aprendimos que el agua es una sustancia polar, que existe una fuerte atracción electrostática entre las moléculas de agua y por eso tiene un punto de ebullición alto, pero este fenómeno o este modelo no es suficiente para explicar un punto de ebullición tan alto. Entonces, ¿qué está ocurriendo con la molécula de agua? Bueno, sabemos que la molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno y átomos de hidrógeno. Y ya aprendimos que sobre los átomos de hidrógeno se genera una densidad de carga positiva y sobre el oxígeno una densidad de carga negativa que está compensando aquellas positivas sobre los hidrógenos. Y sabemos también, y esto es muy importante, que sobre el hidrógeno tenemos dos pares electrónicos no enlazantes. Bueno, ¿qué es lo que ocurre?
que este átomo de hidrógeno que se ve desprovisto de electrones trata de compensar esta falta uniéndose específicamente a un par de electrones no enlazantes sobre el oxígeno de otra molécula de agua. Hay aquí una interacción de tipo electrostático, pero aquí muy específica, entre un átomo de hidrógeno y un par de electrones no enlazantes. Y a su vez este otro par de electrones estará interactuando con el hidrógeno de otra molécula de agua. Y a su vez los hidrógenos de esta molécula van a interactuar con pares electrónicos no enlazantes de otras moléculas. Entonces, en el caso del agua, se da una interacción electrostática especial, porque es una interacción electrostática específica que tiene una única dirección. Esto es lo que se conoce como puente de hidrógeno. En algunos textos también verás que le llaman enlace de hidrógeno. Particularmente no me agrada mucho esta denominación, puesto que induce a confusión. Usamos el concepto enlace para el enlace químico, para la unión química. En este caso no estamos frente a una unión química, estamos frente a una interacción física de tipo electrostático. Un polo positivo está interactuando con un polo negativo. Entonces, es mejor usar esta denominación puente de hidrógeno. En esta diapositiva, tú puedes observar que cada molécula de agua forma 4 puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua. Esta interacción ahora ya nos está explicando por qué el agua tiene un punto de ebullición tan alto. Porque aún estando en estado líquido, las moléculas de agua forman una verdadera red entre ellas. Una red que tiene la capacidad de soportar algunos animales sobre su superficie. Tú has visto que hay algunos insectos que son capaces de posarse sobre el agua sin hundirse. Y eso es porque las moléculas de agua están entrelazadas entre sí, conformando esta red que soporta al insecto. Eso es tensión superficial. Entonces, el enlace de hidrógeno es un ejemplo de atracción intermolecular y el enlace de hidrógeno es el que está explicando no solo el alto punto de ebullición del agua, sino que también el alto punto de ebullición que presenta el fluoruro de hidrógeno y el amoníaco. Lo que te quiero decir es que se va a formar puente de hidrógeno cada vez que tengamos al hidrógeno unido a oxígeno, a nitrógeno o a flúor. El enlace de hidrógeno explica, además del alto punto de ebullición, que tengamos que entregar al agua mucha energía para que se pueda vaporizar, para que pueda cambiar a la fase gaseosa. Y el enlace de hidrógeno, además, es el que está explicando que el agua en estado sólido tenga una densidad menor que en el estado líquido. En el hielo, el agua cada molécula de agua forma parte de un retículo, de una red. Y en el hielo en particular, cada molécula de agua va a estar interactuando con otras 4 a través de los puentes de hidrógeno. La orientación de estos puentes es tal
que en el retículo se forman estas cavidades, estos túneles que tú ves aquí. O sea, el agua para formar el hielo está necesitando un espacio mayor, un volumen mayor. ¿Qué pasa cuando el hielo se funde? Le estamos entregando a cada molécula de agua energía suficiente para vencer estos puentes, para romper estas uniones. Y las moléculas de agua entonces pasan a ocupar el espacio o el volumen en el que antes había una cavidad. Es decir, cuando el agua se funde, se va a producir una contracción, una disminución del volumen, y eso explica el aumento de densidad. Ya ves, el enlace de hidrógeno este modelo de puente de hidrógeno nos está permitiendo explicar muchas de las propiedades anómalas de esta sustancia maravillosa, el agua.